Hola. ¡Ay, Dios! Si os digo que hay veces que el alumno supera al maestro, pero esta no es una de esas veces, ¿cómo te quedas? Dallas Review Mini. Todos sabemos que hay mucho retrasito panvisito en el mundo, pero ¿y los niños? ¡Es que ya nadie piensa en los niños! Pues por eso os traigo 18 respuestas de exámenes que de verdad te dan ganas de preguntarte ¿qué está pasando en este mundo? O cómo nuestra especie ha podido durar durante tantos miles de años. En serio, no me lo explico. Aquí vemos una ecuación que es igual a infinito y entonces pone otra ecuación para que la resuelvas y como el infinito parece el 8 del revés, puso el puto 5 del revés. Pero lo mejor de este es la respuesta del profesor, que está a medias. Sí, como estáis viendo, no es un 0 subrayado como a muchos les podría parecer. Es el icono de WhatsApp a medias. Chan, 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 chan. Ahora ya está completo. Establezca una relación entre Sócrates y la filosofía. Y hace un puto dibujo de un machango que se supone que es Sócrates y filosofía. Y 3 corazones, ¿vale? No sé por qué no solo hay uno, hay 3. Ya no solo que no es que sea muy difícil establecer una relación entre Sócrates y la filosofía, sino que la respuesta tiene tan poca gracia que... ¡Oh, Dios! ¡Un momento! ¡Ahí viene otra vez! ¡Es el icono a medias! Un examen de historia que es completa el enunciado: Simón Bolívar murió enfermo. ¡Wow! ¡Wow! Dibuja una célula vegetal y señala sus orgánulos más importantes. Y dibuja una especie de célula en una silla de ruedas. ¿Vale? La respuesta está fatal. Todos sabemos que una célula vegetal no está en silla de ruedas, sino en la cama de un hospital. Pero lo que realmente me flipa de esta respuesta es la mala leche del profesor, que le metió un rayote brutal al dibujo de lado a lado y encima le puso 3 puntos suspensivos a la derecha. Pero no 3 puntos suspensivos de cualquier manera, se los puso con mala leche. Tanto que si os fijáis un poquito podéis ver cómo clavó el boli en el papel. Cuánto amargamiento, ¿eh? A este le piden que dibuje unas tijeras y esto fue básicamente lo que hizo. Pero, a ver, no le juzguemos, ¿vale? Porque puede ser que su padre le hubiese traumado y todas las noches fuera a su habitación a frotarle las tijeras. ¿Cuál piensas que es la mejor solución a la sobrepoblación? Y responde: los Juegos del Hambre. Pues además de que esta respuesta es una mierda y no está justificada, no estoy de acuerdo porque en los Juegos del Hambre solo mueren 11 personas al año. 12 si hay muchísima suerte. 10 si hacen una especie de peli romántica extraña. Así que muy buena medida contra la sobrepoblación no es que sea. Escribe O y pone ahí todos los números y pone el O en inglés. ¡Qué intelecto! ¿Vale? Pero le faltó poner las flechitas a cada lado. Solo por no poner los signos ya le suspendería. Este es un problema que dice que hay 300 estudiantes y Mary y Mark quieren comprobar cuál es el color favorito de los estudiantes de ese curso. Mary le pregunta a 30 personas y Mark a 150. Y Mark dice que sus conclusiones son más verídicas que las de Mary. ¿Por qué Mark piensa que está en lo correcto? Y la respuesta es: porque Mark es un hombre. Esto me está haciendo sentir muy ofendida. Tony toca el piano 20 minutos cada día. Efecto: es un gran nerd. ¿Puedes dibujar este barco? Y el dibujo del barco. Y aquí el gran dibujo de esta persona. No. Nombra 6 animales que viven en el Ártico. Y mucho ojo porque la respuesta de verdad no tiene puta pérdida. 2 osos polares y 3, y tacha el 3 y pone 4 focas. Muy bien. Esas matemáticas fantásticas tachando el 3. Es que me cago en Dios. Me gusta la señorita Edwards. Ella es mi profesora. Bueno, pone teacher. Así que me gusta cuando ella hace metanfetamina con nosotros. Encuentra la X, aquí está. ¿Qué terminó en 1896? Respuesta: 1895. Para cambiar de centímetros a metros, ¿qué haces? Quitas el centi. Lo pilláis, ¿no? Bueno, si no lo pilláis, cerrad el vídeo, ¿vale? No lo veáis más. Dibuja una célula de una planta y identifica sus partes más importantes. Cell en inglés también es celda. Y dibuja la cárcel con una planta dentro triste.
¿Qué es esto? ¿Por qué hay anillos en Saturno? Porque a Dios le gustaba, así que le puso un anillo. Y la respuesta del profesor, que parece que tiene un poco de Asperger, un poco de autismo, le responde que Saturno no era una chica soltera. No me jodas. Un retrasito muy importantito que es donde fue firmada la Declaración Americana de la Independencia. En la parte de abajo de la hoja. Estos son los jóvenes del mañana. Y por ellos deberíamos luchar y dejar un mundo mejor para ellos. Que le jodan a todo. Voy a dejar las luces de mi casa encendidas, a dejar el grifo abierto y que no haya mundo después en esta generación. Y se acabó. No merecemos este planeta. No lo merecemos. Así que hasta mañana. O espero que no. Realmente es Me lancé como un león y le agarré para que no se escapase. El puto niño pegó un bote terrible del sillín y dijo: ¿qué haces? ¿Qué haces? Y voy y le grito: ¿te parece muy gracioso lanzar piedras a las casas de la gente? Y se cogió. Oh,